Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme ha sacudido el mundo de las novelas turcas y sobre todo, los corazones de millones de fans en todo el mundo. Prepárense porque la noticia es bomba. ¿Están listos para hablar de una de las parejas más queridas y legendarias de la televisión turca? Exacto, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es un análisis de sus últimas series, ni de sus proyectos actuales, hoy vamos a desentrañar la impactante noticia que surgió el 22 de agosto de 2025. Ya saben, esa fecha que resonó como un trueno en el universo de las redes sociales y en los portales de noticias de entretenimiento. Para los que no estén tan metidos en el mundo de las novelas turcas, permítanme darles un breve resumen. Can Yaman y Mehmet Özdemir, para muchos, eran la pareja perfecta. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Soñador, y la química que desprendían en pantalla era, sencillamente, innegable. Sus fans soñaban con que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y por un tiempo hubo muchos rumores y especulaciones, fotos, declaraciones, el mundo enloquecía. Pero, ¿qué pasó el 22 de agosto de 2025? Pues la noticia, amigos, fue una bomba. Una bomba que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento turco. ¿Están listos para el chisme? Verán, después de años de rumores, de idas y venidas en la vida de ambos actores, se filtró información muy jugosa, por cierto, que indicaba, ni más ni menos, que Can Yaman y Mehmet Özdemir estaban reconciliados. Sí, leyeron bien. O al menos eso era lo que se rumoreaba con muchísima fuerza. La noticia saltó como un resorte en las redes sociales. Fotografías de ellos supuestamente juntos en lugares que solían frecuentar, comentarios de fuentes cercanas, incluso, se filtraron audios, la locura. Los fans enloquecieron, las redes sociales ardieron, y los medios de comunicación se volvieron locos tratando de confirmar la información. ¿Era verdad? ¿Era un montaje? ¿Era una estrategia de marketing? La historia, como suele suceder en estos casos, se fue construyendo a base de rumores y especulaciones. Se decía que habían estado en un retiro romántico en Italia, país que, por cierto, es muy querido por Can Yaman. Se habló de cenas secretas en Estambul, de encuentros casuales en eventos. Todo alimentaba la llama de la esperanza de los fans, que anhelaban verlos juntos de nuevo. Lo más interesante y a la vez lo más misterioso fue el silencio. Ni Can Yaman ni Mehmet Özdemir confirmaron ni desmintieron nada. Mantuvieron un silencio prudente que, en lugar de calmar los ánimos, hizo que la especulación creciera aún más. ¿Por qué no hablar? ¿Qué estaban ocultando? ¿A qué le temían? Esas eran las preguntas que rondaban en la mente de todos. La situación se volvió aún más compleja cuando, poco después, comenzaron a aparecer noticias contradictorias. Algunas fuentes afirmaban que la reconciliación era un hecho, mientras que otras aseguraban que todo era una estrategia para promocionar un proyecto en común. ¿Un nuevo proyecto? ¿Una nueva serie? ¿Una película? Las posibilidades eran infinitas y los fans, con cada nueva noticia, se sentían más ansiosos y confundidos. En medio de todo este caos mediático, la única certeza era que la noticia había generado un impacto enorme. El nombre de Can Yaman y Mehmet Özdemir volvió a estar en boca de todos. Sus nombres fueron trending topic en las redes sociales durante días. Los medios de comunicación no dejaban de hablar de ellos. Y los fans, los fans. Ellos vivían en un estado de constante expectación, buscando cualquier pista, cualquier señal que confirmara o desmintiera la noticia. Un detalle curioso y que alimentó aún más la especulación, fue el comportamiento de ambos actores en redes sociales. De vez en cuando publicaban fotos o mensajes que, aunque no eran explícitos, parecían hacer referencia a la situación. Mensajes enigmáticos, fotos de lugares que compartían, incluso emojis que parecían guiños al otro. ¿Casualidad? ¿O una forma sutil de mantener el interés de los fans? La industria del entretenimiento turco es muy particular. Los actores y actrices a menudo son muy celosos de su vida privada. A veces, esto genera más expectación. ¿Por qué no decirlo? A veces hasta se utiliza este hermetismo como estrategia publicitaria.
En este caso, el secretismo alrededor de Can y Demet solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad de sus seguidores. Otro aspecto importante que se debatió en aquel momento fue el impacto que esta supuesta reconciliación tendría en sus carreras. ¿Les beneficiaría? ¿Les perjudicaría? Algunos expertos en la industria argumentaron que el hecho de que volvieran a estar juntos, o al menos de que se especulara con ello, podría impulsar sus carreras, especialmente en el mercado internacional. La fama de Pájaro Soñador traspasó fronteras y les dio mucha visibilidad. Otros, en cambio, pensaban que podría generar rechazo, sobre todo si la reconciliación no era auténtica y se percibía como una estrategia. La verdad es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, y sigue siendo, una montaña rusa emocional para sus fans. Una historia llena de rumores, especulaciones, y sobre todo, mucho amor y admiración. Y aunque no sabemos a ciencia cierta qué pasó el 22 de agosto de 2025, una cosa es segura: ese día, la noticia de Can Yaman y Demet Özdemir causó un gran revuelo. A día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio. ¿Estuvieron juntos de nuevo? ¿Fue todo una estrategia? ¿O simplemente un rumor que tomó fuerza? La respuesta, quizás, la tengamos algún día. O quizás la verdad permanezca oculta, alimentando la leyenda de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Así que, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que las novelas turcas y sus protagonistas nos siguen cautivando y nos hacen soñar. Que el amor, la intriga y el misterio son ingredientes clave para el éxito de cualquier historia. Y que a veces el silencio es la mejor estrategia. *** Profundizando en el impacto, el fenómeno Can y Demet ***. Para comprender realmente la magnitud de lo que ocurrió ese 22 de agosto de 2025, es crucial sumergirnos aún más en el fenómeno Can y Demet. La chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir no solo se vio en pantalla, irradiaba una autenticidad que cautivó al público. Su conexión, su complicidad, parecía trascender la ficción. Los fans, ávidos de romance y drama, se aferraron a la esperanza de que su amor fuera real. La serie Pájaro Soñador se convirtió en un éxito global, conquistando corazones en numerosos países. El impacto cultural fue innegable. La moda, el estilo de vida y, por supuesto, las frases y gestos de la pareja protagonista se replicaron en diferentes culturas. La serie catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, y sus seguidores crecieron exponencialmente. El furor por Candivit generó una comunidad online apasionada y dedicada. Las redes sociales se inundaron de fanfics, edits, teorías y análisis de cada interacción de los actores, tanto dentro como fuera del set. Los foros y grupos dedicados a la serie bullían de actividad, donde los fans debatían, especulaban y soñaban con el futuro de sus ídolos. La expectación era tal, que cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, era interpretado como una señal de su relación. La prensa del corazón, por supuesto, no se quedó atrás, alimentando el morbo y la especulación con artículos sensacionalistas. *** El clima previo al 22 de agosto, rumores y expectativas ***. Antes del fatídico 22 de agosto de 2025, el terreno ya estaba abonado para la sorpresa. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir habían estado circulando durante meses. Fotografías borrosas, supuestas conversaciones filtradas y declaraciones ambiguas alimentaban las esperanzas de los fans. La pareja, después de haber finalizado la serie, había tomado caminos separados en sus carreras. Can Yaman se había involucrado en proyectos internacionales, consolidando su imagen como actor de renombre. Demet Özdemir, por su parte, había protagonizado otras series de éxito, demostrando su versatilidad y talento. Sin embargo, la nostalgia por Candivit persistía entre los fans. La distancia geográfica y profesional entre ambos parecía haber enfriado las posibilidades de una reconciliación, pero la chispa nunca se apagó por completo. Los encuentros fortuitos en eventos y las publicaciones sutiles en redes sociales mantenían viva la llama de la esperanza. Los medios de comunicación, aprovechando el interés del público, no dudaron en especular sobre el posible reencuentro. Se publicaron artículos y reportajes que analizaban el lenguaje corporal de ambos, las señales que podrían indicar una posible reconciliación y las implicaciones de un nuevo romance en sus carreras.
Asterisco asterisco el día de, el estallido de la noticia asterisco asterisco. El 22 de agosto de 2025, la noticia de la supuesta reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir explotó en Internet como una bomba. La filtración de fotografías, que parecían mostrar a la pareja junta en Italia, desató un frenesí en las redes sociales. Las imágenes, aunque no eran de la mejor calidad, mostraban a dos personas muy similares a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo momentos íntimos. Aunque no había evidencia irrefutable de que fueran ellos, la similitud física y las localizaciones coincidían con los lugares frecuentados por ambos actores. La noticia se propagó rápidamente por Twitter, Instagram y Facebook. Los fans compartían las fotos, comentaban, analizaban cada detalle y expresaban su alegría y emoción. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en trending topics mundiales. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, se hicieron eco de la noticia y comenzaron a investigar. Los portales de noticias, los canales de televisión y las revistas del corazón se volcaron en cubrir la historia, buscando confirmar o desmentir la información. Asterisco asterisco la reacción de los fans, entre la esperanza y la duda asterisco asterisco. La reacción de los fans fue masiva y polarizada. Por un lado, estaban los que celebraban la noticia con entusiasmo. Se sentían felices de ver a Can y Demet juntos de nuevo y esperaban que su amor pudiera perdurar. Creían que su conexión era genuina y que merecían una segunda oportunidad. Por otro lado, estaban los que mostraban escepticismo y dudas. Pensaban que la noticia podría ser un montaje, una estrategia publicitaria para generar expectación y promover un nuevo proyecto. Temían que sus sentimientos fueran manipulados y que la supuesta reconciliación fuera una farsa. Entre ambas posturas, se generó un debate encendido en las redes sociales y en los foros de fans. Los seguidores de Can y Demet se dividieron en bandos, defendiendo sus posturas y analizando cada detalle de la situación. Asterisco asterisco el silencio, la clave del misterio asterisco asterisco. La clave del misterio, sin duda, residió en el silencio de Can Yaman y Demet Özdemir. Ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió la noticia, lo que avivó aún más la especulación. Esta estrategia, consciente o no, fue clave para mantener el interés del público. El secretismo generó un morbo irresistible, y los fans se aferraron a cada pista, cada rumor, cada gesto. El silencio de Can Yaman y Demet Özdemir contrastaba con la vorágine mediática que los rodeaba. Parecían estar jugando al gato y al ratón con la prensa y los fans, manteniendo la incertidumbre y alimentando la expectación. Asterisco asterisco las teorías, marketing, amor verdadero o un poco de ambos, asterisco asterisco. Ante la falta de confirmación, las teorías sobre la supuesta reconciliación se multiplicaron. La más popular era la que apuntaba a una estrategia de marketing. Se especulaba que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar preparando un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o una campaña publicitaria. Otros creían que la reconciliación era genuina y que los actores estaban tratando de proteger su privacidad. Argumentaban que después de la presión mediática y la exposición sufrida durante su relación en Pájaro Soñador, querían llevar su romance de manera más discreta. Una tercera teoría combinaba ambas posibilidades. Se especulaba que aunque la reconciliación fuera real, los actores podrían estar utilizando la situación para promocionar sus carreras y generar interés en sus próximos proyectos. Asterisco asterisco las consecuencias, impacto en las carreras y en la industria asterisco asterisco. La supuesta reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en sus carreras y en la industria del entretenimiento turco. El nombre de ambos actores volvió a estar en boca de todos, lo que les proporcionó una gran visibilidad. Si la reconciliación era auténtica, podría impulsar sus carreras y abrirles nuevas puertas, tanto en Turquía como en el mercado internacional. Los fans, ávidos de verlos juntos, podrían apoyar sus futuros proyectos. Si por el contrario la reconciliación resultaba ser una estrategia de marketing, el impacto podría ser menos positivo. Los fans podrían sentirse decepcionados y traicionados, lo que podría perjudicar la imagen de los actores. En cuanto a la industria, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sirvió como un ejemplo de cómo la vida personal de los actores puede influir en sus carreras y en el interés del público. El secretismo y la especulación generaron un gran revuelo mediático, demostrando el poder de las redes sociales y la influencia de los fans en la industria del entretenimiento. Asterisco asterisco el legado de Can y Demet,
un amor que trasciende la pantalla ***. Más allá de la incertidumbre sobre la supuesta reconciliación del 22 de agosto de 2025, el legado de Can Yaman y de Method Demir como Candy Beat es innegable. Su química en Pájaro Soñador dejó una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de millones de fans en todo el mundo. La historia de amor de Sanem y Can, sus risas, sus peleas, sus momentos románticos, se convirtieron en una fuente de inspiración para muchos. La serie transmitió valores como la importancia del amor, la amistad, la familia y la perseverancia. El fenómeno Candy Beat demostró el poder de la conexión humana y la capacidad del arte para generar emociones y sueños. La historia de Can y Sanem nos enseñó que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que, a veces, los sueños sí se hacen realidad. ***, la verdad al final, ***. A día de hoy, la verdad sobre lo que ocurrió el 22 de agosto de 2025 sigue siendo un misterio. Can Yaman y Method Demir nunca han confirmado ni desmentido la noticia, y la especulación continúa. Tal vez la verdad nunca sea revelada. Tal vez la leyenda de Candy Beat sea más poderosa que la realidad. Lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y de Method Demir nos ha recordado que el amor, la intriga y el misterio son ingredientes clave para el éxito de cualquier historia. Conclusión, el misterio continúa ***. Así que amigos, hemos recorrido este emocionante viaje en el tiempo, adentrándonos en el misterio de la supuesta reconciliación de Can Yaman y de Method Demir. Hemos explorado la magnitud del fenómeno Candy Beat, el impacto de la noticia, las reacciones de los fans y las teorías que intentan explicar lo sucedido. La verdad, como hemos visto, aún permanece oculta. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿O una combinación de ambas? La respuesta quizás la tengamos algún día. O quizás la verdad permanezca en las sombras, alimentando la leyenda de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Can Yaman y de Method Demir sigue cautivando y emocionando a sus fans. Su legado perdura en la memoria de todos aquellos que creyeron en su amor, en sus sueños y en la magia de la ficción. ***, invitación a la reflexión ***. Ahora, me gustaría conocer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta reconciliación de Can Yaman y de Method Demir? ¿Creen que fue real? ¿Creen que fue una estrategia? ¿Qué esperan del futuro de estos dos talentosos actores? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus teorías, sus opiniones y sus experiencias como fans de Candy Beat. ***, agradecimiento y despedida ***. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo y este análisis sobre la enigmática historia de Can Yaman y de Method Demir. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.